No, yo solamente quería agregar una cosa antes de seguir, que me dio pie César nosotros, porque tanto César como yo, el Charata, Rodolfo Origle, bueno, tantos Miriam Ortubey, tantos amigos que estudiamos juntos, tuvimos la suerte de tener un nivel de formación que uno se da cuenta ahora con el tiempo, ¿no? Del capital que teníamos. Yo puedo decir, orgullosamente lo digo, que en mi vida profesional nunca tuve que salir a preguntar nada. Yo siempre escuchaba cuando era joven que todo, bueno, alguien se recibía, decía, bueno, conseguiste un trabajo, así aprendés, ¿no es cierto? Yo nunca tuve que salir a preguntar nada. Esto no quiere decir, por supuesto, lo hago todos los días con mis colegas, interactuamos. No quiero decir que la formación que tuvimos en la facultad, fundamentalmente en los conceptos fundamentales del derecho y de la misión verdadera del agrimensor, fueron impecables. Yo no me canso de decirlo y creo que es justo decirlo ahora. Respecto a las anécdotas, bueno, estaba tratando de acordarme alguna cosa. Eh, una vez, cuando estaba en los comienzos, era bastante más joven que ahora, eh, yo trabajaba colaborando con una ONG que hacía un trabajo en apoyo a las comunidades indígenas acá en la provincia de Neuquén, que son bastantes y ocupan territorios importantes. Importantes por lo menos en su extensión, no los más valiosos precisamente, pero... Bueno, y siempre había problemas de límite, había problemas que ellos tenían de que se suscitaban conflictos por ahí con alguna estancia o con alguna propiedad fiscal o un fiscalero, y bueno, eh, siempre había que resolver cuestiones, sobre todo en superficies muy extensas, campos de 5.000, 10.000, 20.000 hectáreas. Entonces, esta gente a mí me contrataba modestamente, o sea, yo les daba una ayuda por lo que me podían pagar y qué sé yo, y los recursos que había, como para asesorarlos en estos problemas. Entonces, una vez me toca, en una comunidad que ahora no me voy a acordar el nombre, pero que queda ahí en la zona central de la provincia, al este de Cabiagua y por ahí, un lugar bastante hostil, digamos, la estepa patagónica, pero ya en zona precordillerana. Y había un despelote con una línea. Había alguien que estaba ocupando o que decía que ocupaba, y bueno. Entonces me manda esta gente a una visita al lugar donde iban a ir otros colegas que trabajaban en la Dirección Provincial de Tierra, porque eran tierras fiscales. Entonces ellos iban a resolver algunas cuestiones y la organización esta me manda a mí para que yo un poco guardara un poco los intereses de las comunidades que estaban ahí asentadas en ese lugar. El lugar se llama, cerca de Cabiagua hay un lugar que se llama el Cajón de los Barros, es un mallín muy lindo, baja un arroyo de la montaña y deja esa zona mallinosa para abajo, como un cajón, ¿no es cierto? De un lado un faldeo, del otro, y un valle muy plano, muy húmedo en el medio. Bueno, habíamos estado todo el día recorriendo, todo a caballo, qué sé yo. Estábamos de un lado del faldeo, que era donde estaba esta gente, y en el faldeo del frente había otro grupo que nos había invitado a almorzar, a comer un chivo ahí, un asado, al mediodía. Así que salimos para allá a comer a caballo, comimos el asado, qué sé yo, era una tarde hermosa, preciosa de sol, qué sé yo, muy lindo. A mí siempre me gustó mucho andar a caballo, de chico mi abuelo me enseñó a andar a caballo y siempre que tenía la posibilidad trataba de disfrutarlo. Entonces yo me adelanté con mi caballito, caballo que nos daban ahí los paisanos, obviamente, uno no los conoce mucho, o nada directamente.
entonces me desprendí del grupo, digamos, como para cruzar de vuelta el Mallín para ir al otro faldeo, a donde nos estaba esperando el otro grupo. La comunidad se llama Huayquillán, ahora me acuerdo el nombre, la comunidad Huayquillán. Bueno, entonces yo con mi caballito estaba muy lindo, ese mallín muy blando, qué sé yo, muy amigable para el galope. Yo me puse a hacer un galopito, tum, tum. Habré galopado, qué sé yo, 2000 metros por el costado, digamos. Entonces después ya me dispongo a cruzar el mallín para ir al otro lugar donde nos esperaba la gente. Y cruzo, yo vi todo verde, pastito, y le metí. Resulta que, claro, en las zonas mallinosas acá se forman, a veces uno ve el suelo como si estuviera firme, pero en realidad se llaman, hay como unos pozos de barro que se llaman menuco, que es blando y uno se hunde directamente. Y yo encaré con el caballo, llega el momento, me había comprado antes del viaje una campera, me acuerdo, de las primeras que salían así con capucha, una campera color celeste, celeste cielo, una belleza, era lo que me había costado esa campera. Bueno, iba yo con mi camperita, mi caballo, galopito, cuando en un momento el caballo pisa un menuco, queda con las manos enterradas hasta la panza y se empieza a desesperar, y yo arriba. Y el caballo lo único que quería era salir del barro y no podía. Entonces empieza a hacer cualquier cosa, salta, quería salir a toda costa. Yo cuando vi que estaba en esa situación digo, bueno, acá lo peor que puede pasar, me va a tirar al suelo y como el caballo pateaba y trataba de desesperar, me va a pisar, me va a matar. Entonces digo, me anticipo, como el caballo estaba medio enterrado, no estaba lejos del suelo, pegué un salto lo más lejos que pude, me tiré del caballo y empecé a rodar, porque necesitaba alejarme del lugar donde el caballo estaba desesperado. Entonces empiezo a rodar, a rodar para alejarme, me logré parar, el caballo finalmente se salió, me llené mi campera nueva, celeste, toda llena de barro, de arriba abajo, yo la cabeza, todo, era toda una cosa de barro que había salido. Y bueno, me paré, cuando me incorporo así, miro para adelante, estaban todos los paisanos adelante, a 50 metros mirándome como yo me hundía en el menuco, muerto de risa, y mi campera, por supuesto, no sirvió más. Esas son parte de las hazañas que uno vive en la cordillera. El campo no es un buen lugar para estrenar campera. No, claro, no, para cruzar un menuco sin mirar. Roberto, yo no sé si tenés el... Ahí tenés el... Ahí está. Dale, contate vos una anécdota. Bueno, voy a contar una anécdota desde hace muchísimos años y que creo que a lo mejor te la vas a acordar. Año 1978, mirá qué lejos nos vamos, ¿no? Acá lo veía, no la cuento. acá lo veía a José Luis también hablar de la topografía artesanal y bueno, que yo le digo a los chicos siempre que las bases son las mismas, ¿no? Claro. Con la diferencia de que con el instrumental de hoy, con las tecnologías, es totalmente distinto, pero hay que tener los mismos cuidados. Ese es el tema. Pero la anécdota que voy a contar, con José, mi querido amigo, compadre y amigo del alma, José María Champaña, somos compadres mutuos, no sé si saben ustedes. Él es padrino de mi hija y yo soy padrino de su hijo mayor, de Teodoro. Y bueno, con José María y con Mario Dragan, fallecido ya hace unos años, fuimos a hacer un relevamiento en la ría de Río Grande, en un Renault 12, en una Break, que era de Mario. Y bueno, evidentemente en Río Grande en esa época estaba el hotel, la Verde Casona era, ¿no? José María, la Verde Casona. Casona Verde, Verde Casona. Y bueno, evidentemente trabajábamos de las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche, enterrados muchas veces en el barro. Pero lo que voy a contar
es que como evidentemente estábamos trabajando en la ría y a los efectos de terminar la cerca ahí, su perfil, evidentemente esperábamos la bajada de la marea, evidentemente 6 metros cada 6 horas, y este señor se va con el vehículo y yo quedo, claro, evidentemente, con taquimetría, Teodorito y Mira en esa época, quedo en el medio de una islita, lo cruzábamos caminando la ría, evidentemente, en cierto momento. Y realmente uno ve que el agua, ve crecer el agua, ve cómo avanza. Y estos señores se fueron con el auto y me dejaron solo. Claro, ahí tengo, me acuerdo de esto y lo estoy contando ahora porque acabo de ver una foto, la foto te la voy a mandar, la foto de los tres, yo con short, porque justamente había salido de ahí. Ustedes no, evidentemente Mario estaba con una bombacha y vos también, creo que con un cigarrillo en la mano en esa época. Y bueno, me dejaron ahí, yo creí que me moría, porque digo, ¿cómo salgo de acá? Ya no podía cruzar, porque evidentemente con la correntada en esa ría, creciendo la marea con esa velocidad, bueno, esa es realmente es la anécdota que no me lo olvido nunca, nunca más, y aparte la poca experiencia que teníamos, ¿no? Hacía pocos años de recibido, y bueno, ¿te acordás que era en la época del Mundial, que vinimos escuchando? Yo creo que vos estabas con la Mira y yo estaba en el... Yo estaba con la Mira, no, vos te habías ido. Vos estabas, claro, vos estabas con el Teodorito. Claro de que esto se había raro. Después se fue. Y evidentemente, digo, se habrá quedado con el auto, me deja acá, chau. Bueno, los veo aparecer y ya ahí. Que estaba el bote del otro lado, porque vos te habías ido con el bote. Habías vuelto con el bote en los dos, claro, los dos cursos que quedaba la isla en el medio, y los dos cursos, y se había ido con el auto y me dejaron solo. No me olvido nunca más. La amplitud de marea son 6 metros. 6 metros. 6 metros. La amplitud de marea. Sí, una amplitud de marea de 6 metros. Así que uno ve avanzar el agua, y no me lo olvido más cómo avanzaba el agua. Miraba, y tenía una marca ahí, el pedregullo caía, tenía una marca y miraba, avanzaba 10 centímetros. Volvía a mirar al ratito, otros 15 centímetros, y así, evidentemente, digo, ya no puedo cruzar, no podía cruzar. Y los veo aparecer, bueno, llegó Dios, ¿no? En ese momento. Así que bueno, esa, aparte de varias anécdotas, pero bueno, esa es muy graciosa y además éramos chicos, ¿te acordás? ¿Vos te acordás dónde dormimos la primera noche en Río Grande? ¿Y no teníamos lugar en dónde dormir? Sí, ya sé dónde dormimos. En un hotel alojamiento. ¿Dónde dormimos? En un hotel alojamiento. ¿Y eso separadas? De ahí, no, y de ahí, de Río Grande, lo que era eso. A la mañana cuando despertamos, sí. Había chicas que habían estado trabajando. Sí. Pero nos dimos cuenta después, porque cuando llegamos tan cansados ni nos dimos cuenta dónde estábamos. Nos dimos cuenta después. José Luis, realmente. ¿A vos? Sí, imagínense, con todos los años que tengo haciendo primero mensura, después haciendo tasaciones, todo eso, hay miles de anécdotas. Pero yo creo que a los efectos de ejemplificar, creo que lo peor que me ha sucedido, y no solo en una única oportunidad, sino habernos perdido adentro del monte. Estar adentro del monte, no tener referencia de nada. Una de las primeras veces que se nos enterró una camioneta en un bañado, que era una zona de Ñaú, le dicen acá, que es tierra negra arcillosa. Se enterró la camioneta en medio de la nada. Salimos a caminar y escuchábamos un ruido de lo que parecería era una topadora que estaba haciendo desmonte. Y bueno, había viento y se venía una tormenta, ¿no? Había viento y dentro del monte la dirección del viento va cambiando los ruidos, ¿no? La dirección de donde provienen los ruidos. Y bueno, efectivamente íbamos caminando hacia un lado porque creíamos que encontrábamos ese ruido de que sería de una topadora,
para que nos viniera a auxiliar para sacar la camioneta, que estaba enterrada hasta el eje. Y bueno, íbamos caminando y al poco cambiaba la dirección del viento, no por el viento en sí, sino la dirección de la corredera dentro del monte, y teníamos que salir caminando en otro sentido, ¿no? Totalmente distinto. Hasta que llega un momento que yo le digo a la gente del equipo, le digo, pero ustedes no se dan cuenta que el ruido es muy parejo, no es un ruido de maquinaria que está trabajando, sino un ruido monótono. Y digo, esto no es una topadora. Efectivamente llegamos y era un motobombeador que estaba en la orilla de un arroyo que estaba tomando agua para una rosera. Así que ahí se nos vino el mundo abajo. Encima se venía una tormenta y se hacía de noche. Por lo tanto, nos íbamos a quedar ahí en la nada. Bueno, a duras penas llegamos a un escampado y llegamos a un campamento donde estaba la topadora. Evidentemente la topadora estaba parada. Cuando le preguntamos al encargado ahí si nos podía ayudar, y nos dice, mira, no tengo combustible, tengo muy poco combustible. Y bueno, pero ayúdenos, y bueno, vamos, ¿y dónde está la camioneta? Y no sabemos, porque dimos tanta vuelta que no sabíamos, perdimos todo tipo de referencia. Ni siquiera, bueno, hoy con un GPS, bueno, uno un navegador puede decirle, bueno, mirá, estamos ahí, este rodeo, qué sé yo, no teníamos nada. Bueno, la cuestión que no sé cómo ubicamos a la camioneta arriba de la topadora. Cuando vamos a sacar la camioneta, la topadora se queda sin combustible y no pudimos sacar. Tuvimos que quedar esa noche. Bueno, al día siguiente, por supuesto, en las oficinas acá, veían que nosotros no llegábamos. Nos empiezan a llamar por radio, nosotros la camioneta la habíamos dejado, nos quedamos en la casa del encargado, por supuesto nadie nos escuchaba, bueno, una alerta para todo el equipo, un equipo de campaña perdido, ¿a dónde buscarlo? Entonces, por referencia de uno a otro, no, ellos estaban trabajando en tal zona, y bueno, y se larga un montón de gente a buscarlo, pero era buscar una aguja en un pajar, porque no nos iban a encontrar porque no había ninguna. Nosotros estábamos metidos adentro del monte, alejados de cualquier camino vecinal, eran senderos que abríamos con picadas y nos metíamos con la camioneta hasta donde podíamos, y el resto es bajar todo el equipo y caminar adentro de las picadas, dentro del monte, que es impenetrable. Y bueno, esa es una de las tantas anécdotas que gracias a Dios hoy lo puedo contar, ¿no? Y como recuerdo, ¿no? Pero hay infinidad. A nosotros fue increíble la experiencia acumulada, porque no solamente teníamos que hacer los cierres de control y todo eso, porque los cierres de control teníamos que salir a la ruta, porque los puntos fijos estaban en las poligonales básicas, y las poligonales de apoyo estaban en zonas de intervisibilidad entre puntos, y entonces era normalmente sobre ruta. Pero de ahí teníamos que meternos 10 kilómetros adentro del monte, en picadas, y bueno, no solamente la pérdida de tiempo de abrir las picadas, de colocar los puntos, de llegar a la cota de afectación, todo en la nada, sin ningún tipo de referencia. Yo digo, lo que ha sido esos trabajos en la época que estaban en la época de la campaña, ¿no? Cuando hacían las mensuras de las colonias acá en Misiones, habrá sido un trabajo titánico, ¿no? Realmente era impresionante la pérdida de tiempo, ¿no? en hacer toda esa tarea complementaria a lo que era propiamente la demarcación de la poligonal de afectación y la mensura de afectación, ¿no? Y bueno, ahora tenemos el otro gran desafío, ¿viste? Ahora tenemos que hacer el reparcelamiento de todos los inmuebles que quedan bajo agua, para los cuales ya no existen más, porque ya forman parte del lecho del embalse, por lo tanto hay que darlo debajo. Y ese es el gran desafío, porque ni Catastro ni el registro saben cómo darlo de baja a un inmueble, porque no hay una experiencia registral de decir, bueno, este inmueble desaparece. ¿Qué pasó con el inmueble? ¿No? Hay un título, bueno, el mismo propietario, que en este caso ella sí está, es el que tiene que generar la baja del inmueble.
Y por otro lado existe el municipio, la provincia, que dice, bueno, todos aquellos muebles que se expropiaron, pero que no tienen un uso directo como parte del envase, pero forman parte de un tratamiento costero, o se incorporó a la trama urbana de la ciudad, bueno, yo quiero ser el dueño de eso, o disponer de ese inmueble. Y bueno, hay todo un problema porque hay zonas donde se está trabajando, digamos, las obras que se hicieron son obras de defensa costera, por lo tanto, la potestad para administrar la defensa costera la tiene el ente expropiante, que es Yacibetá, que administra el borde costero, y por encima se hizo toda una trama urbana, ya sea de espacios verdes, de calles, de paseo costero, de qué sé yo, y bueno, el municipio te dice, bueno, yo quiero administrar eso. Y bueno, he planteado, y es el gran desafío que estamos haciendo ahora, de decir, bueno, vamos a generar derechos reales de superficie, generar un derecho real de una profundidad de 50, 60 centímetros por toda la extensión que se le puede entregar al municipio, y se le hace una transferencia a 70 años. Y la parte de abajo nos mantenemos nosotros, porque es la que necesitamos para mantener la obra de defensa costera y hacer todas las correcciones necesarias. Y bueno, todo eso son desafíos que lo planteamos nosotros los agrimensores frente a los abogados, escribanos que trabajan con nosotros en el equipo, y que esas ideas no surgen. Y un poco, como decía Roberto, dentro de la gran estructura que tenemos nosotros, existen ingenieros, arquitectos, y bueno, pero esos criterios enteramente profesionales lo decidimos nosotros, le damos las iniciativas. Bueno, ahora están trabajando todo un equipo como ideas fuerza. Ideas fuerza. Mira qué genial este agrimensor que nos da esta solución, pero realmente es porque nunca nos han convocado, o cuando tuvimos la oportunidad de manifestar estas posibilidades o estas alternativas de construcción en el tema específico de las parcelas, lo tomábamos relativamente, bueno, es una idea, pero ahora frente a la necesidad, bueno, estamos tratando de dar este nuevo trabajo. Como yo dije una vez, las grandes obras de ingeniería empiezan con un agrimensor, la desarrollan los agrimensores y la terminan los agrimensores. Muy bien, José. Bueno, y ahora cuando terminen todo, decirle que como están cerca del límite internacional, la Constitución dice que las provincias no pueden modificar sus límites sin acuerdo de la Cámara, de la legislatura, y ahí se arma el quilombo. César, contanos una anécdota tuya, ¿te animás? ¿De qué mes? Bueno, estaba pensando, tengo dos, una un poquito más vieja, junto con Omar Belicle, también compañero con el Juan, haciendo una mensura aquí en las Rabonas, entrar la sierra. Una siesta de esa que íbamos para colocar, no sé, 4 o 5 mojones que nos faltaba y nada más, y de vuelta, chao. Y efectivamente lo terminamos rápido, ¿sí? Y era tal el calor que hacía y veíamos, estábamos solos ahí, una pileta completa con agua. Y le digo, Omar, yo no doy nada, yo también, ya, y nos bajamos los lienzos y ¡zum! Al agua, en calzoncito. Y yo no sé cómo pasó que una semana después de esto, bueno, en una reunión que no merita el caso, ¿por qué? Porque había mucha gente ajena, claro, me miraban a mí y se empezaban a reír. ¿Qué miércoles pasa? Hasta que uno me vino y me empezó a mostrar la foto que el hombre me había sacado en paño menor en la pileta, ahí había un montón de colegas, a todo el mundo. Bueno, esa es una. Y la otra es muy graciosa, por lo menos para mí. Hace una mensura también cerca, para los que conocen Córdoba, el Estadio Córdoba, por ahí por el Chato Carrera.
río, una propiedad que estábamos haciendo la línea de Rivera, realmente con unos terraplenes, unos acantilados, eran de muy mucha altura, 20, 30 metros, y bueno, y había que ir subiendo, y a mí me acompañaba un colega, pero que había sido alumno mío en la facultad, de manera que para mí era como tener un hijo ahí. Claro, con la diferencia de que ese Pablo, de la estatura de Juan, y la mía, mucho más bajo. Y con 2 trancadas, así ya estaba. Y yo por ahí me quedé enganchado del medio de la subida. Pablo, le digo, dame una mano. Y se me paró ahí arriba el vaso. Y me dice, ¿te acuerdas esa vuelta que en la facultad me hiciste cagar la... Bueno, Pablo, pero y ahí me tuvo como 15, 20 minutos la corriente miércoles. Hasta que al final me dice, ¿y te acuerdas de esa vuelta? Dale, ¿y qué quiere que le pedirme perdón? Así que ahí me tiró el brazo, me levantó, pero una de cada color, una de cada color. Ya está. Muy bien. Bueno, nos queda un ratito. Yo le pediría que cada uno cuente algo, o sea, cómo podemos mejorar esto, qué se les ocurre, qué quieren contar también, porque por ahí nosotros... Yo José, si me permitís, yo quería, respecto a lo que dijo Juan al comienzo, ¿viste? De que es cierto, yo coincido con el tema de lo que dice Fada, que al frente del catastro debe estar un agrimensor. Y ese es un requerimiento de todos los colegas porque es más fácil hacer un reclamo con un interlocutor que esté en el mismo nivel de conocimientos que el profesional independiente o el profesional actuante, digamos. Pero me parece que también es cierto que la gestión política necesita gente de confianza, sobre todo a veces para la gestión de la gestión básicamente de la recaudatoria en cuanto a rentas, de la aplicación de las políticas recaudatorias y después de otros tipos de políticas de ordenamiento territorial. Entonces necesita también gente de su confianza para poder asegurarse de que se apliquen esas políticas dentro del catastro. Entonces, hay que buscar la forma de conciliar los dos requerimientos. O sea, la única forma que a mí se me ocurre es que los agrimensores empiecen a participar un poco en política. No se puede modificar la política desde afuera y con notas mandándola desde el colegio y demás. Hay que las cuestiones políticas se modifican desde adentro de los partidos. O sea, si uno no quiere participar en política, por lo menos tiene que pedir reuniones con políticos, tratar de que ser escuchado, porque la política no va a dejar de existir en el país. Y la agrimensura podría dejar de existir en el país como profesión si cada vez somos menos y cada vez son menos jóvenes los que se ve participando. Entonces, hay que tratar de conciliar las dos posiciones y conseguir que los partidos escuchen un poco más a los agrimensores y que ya no ir a hacer el reclamo una vez nombrado, sino que antes de que cualquier político Hacienda conseguir el compromiso de que el director de catastro va a ser tal profesional, por ejemplo. Esa era una reflexión sobre lo que me dijo Juan, que a mí me parece sumamente importante porque hay una necesidad de que la política, de que las direcciones de catastro tengan se relacionen mejor con el poder político, y también hay una necesidad de que las direcciones de catastro se relacionen mejor con los agrimensores. Entonces, en el medio lo que hace falta es agrimensores que participen en política. Bueno, yo ese tema lo he pensado muchísimo tiempo, digamos, porque es una realidad, digamos, ¿no? O sea, una realidad muy fuerte, y donde juegan dos temas principales. Uno es la capacidad, digamos, o la capacidad técnica, o las virtudes técnicas,
y la otra es la confianza. En las empresas pasa algo similar y siempre se privilegia la confianza sobre la capacidad técnica, porque bueno, el dirigente en general tiene esa necesidad, ¿no?, de tener una persona de confianza en el lugar. Y bueno, ¿y cuál es la solución? Eso siempre me lo pregunté. Y yo creo que la figura del vicedirector, si quieren llamarlo así, o director ejecutivo, que siempre tiene que ser de carrera, ¿no? O sea, hasta más, me parece interesante que el director actual, o el director, si queremos llamarlo así, político, entre comillas, tenga una buena relación con sus superiores, porque tiene que trabajar por la institución ante los superiores, ante la política. Y el otro tiene que trabajar mirando hacia digamos, la dirección de catastro, o sea, que sea permanente. Esa persona tiene que ser una persona de carrera que conozca todas las peculiaridades técnicas. Entonces, bueno, es como, esto yo lo he vivido, por ejemplo, en las empresas de petróleo, de prospección petrolera, estaba lo que se llamaba el manager. El manager se ocupaba de toda la operación, pero por otro lado estaba lo que ellos decían el QC, o Quality Control, que tenía que ver con la parte técnica, ¿no? O sea, la parte estrictamente... Entonces, bueno, esas dos personas manejaban la institución, una del punto de vista político, económico, como muy bien dijiste, donde la confianza es un valor importante, y por otro lado, el director ejecutivo o subdirector, que es de carrera o tiene que ser de carrera, digamos, que se elija por su capacidad o su manejo técnico y su experiencia. Pues no puede ser que suba a una institución y el director cambie toda la política que llevaba el anterior, ¿no? Entonces, esa persona es como, digamos, lo que le da la permanencia, la continuidad a los proyectos técnicos, más allá de la política, que si es un tipo positivo y trabaja muy bien, puede beneficiar a la institución, digamos, con sus reclamos, con sus cosas. Normalmente no sucede esto que estoy diciendo porque son todos gente que responden, levantan la mano nomás a lo que le dicen la política, pero tendría que ser un interlocutor válido para los reclamos de la institución ante la política, o sea, tenga una mirada para afuera, digamos, para afuera de la institución, y el director ejecutivo para dentro de la institución. Esto que digo yo le daría continuidad a los procesos catastrales en general y mejoraría mucho la gestión, ¿no? Bueno, esa es una opinión, por supuesto. También está la otra donde, digamos, si hay una persona de capacidad técnica, que a veces no se da, seamos sinceros, que se dedica a la política, se dedica a la política y deja la agrimensura y se olvida de lo que es la agrimensura, digamos, estaría bien, pero es muy difícil que tenga una capacidad técnica suficiente dedicándose a la política, ¿no? Eso no quiere decir que todos como personas tenemos que ser animales políticos para cambiar la sociedad o tener opinión política. Pero bueno, digamos, démosle el tiempo, 5 minutos o 2 minutos cada uno, muy poco, a que cada uno de estos invitados, que son un privilegio para nosotros tenerlos, la verdad que les tengo que agradecer mucho, que nos cuenten algo, que quieran aportar, contar, cómo mejorar esto, cómo podemos, digamos, cuál es su opinión en general del tema de mensura. O si hay algo que anda bien y quieren destacarlo también, ¿no? Porque, como dijo Roberto, en mi caso, voy a tratar de puntualizar un poquitito más. Aquí nosotros en Córdoba se lleva adelante a instancia tanto del colegio como de la Dirección General de Catastro la presentación digital de la mensura. De manera que esto favorece ampliamente, imagínense que nosotros ya no vamos más a catastro, pero saquemos
cuarentena, es decir, eso de ir a catastro a buscar expedientes, pues ya está todo digitalizado, lo tenemos todo en pantalla, entramos con la nomenclatura, el número de cuenta y tenemos lo que se nos ocurra. Lo que fuera del ámbito netamente catastral, hoja de registro, lo que fuera, de ahí pasamos, tenemos una página, IDECOR, donde nos proporcionan los mapas, mapas donde están todos los aspectos netamente evaluatorios, que son los números donde sacamos para hacer nuestros presupuestos. Es decir, es un combo donde está muy estudiadito y muy solucionado. Ahora, no todo es rosa, ¿no? Para gente ya grande, cuando empezamos a volcar esos datos para poder enviar en plantillas que están totalmente adecuadas y todo, y ahí es donde siempre necesitamos, ya ese es algo que le queda medio fuera al agrimensor, y siempre necesitamos de alguien para el tema de la carga de datos y demás. Pero salvando eso, luego nos llega la información de las distintas observaciones, si las hubiera. En el camino ahora lo que se ha instaurado en el colegio es el control previo. Esto significa que, lo primero, cuando tomamos un trabajo, armamos absolutamente todo, lo presentamos en el colegio, pagamos la tasa, los aportes, nos devolucionan el certificado de visación y comenzamos con la presentación de los distintos organismos, recursos hídricos, vialidad, minería, lo que fuere. Está bien, municipalidad, en el caso que fuera urbano. Cuando reunimos todo eso, pedimos el certificado de precalificación de antecedentes, que lo genera un escribano, y con todo eso presentamos no a catastro, sino de vuelta al colegio en lo que se llama una figura de control previo. ¿Qué es lo que significa esto? Catastro recibe todo, el colegio recibe toda esa información, chequea que no falte nada, ¿está bien? Y cuando ya está todo a punto de caramelo, nos dicen, señor, aquí está, recién enviamos a catastro. Igual, catastro tiene un tiempo que termina siendo un mes, salvo que haya una observación en el medio, donde está obligado a tener el plano resuelto, visual y protocolizado. Insisto en esta ruedita, en esto, para que al menos veamos algunos que... No todo es rosa como yo lo pinto también, porque por ahí tenemos cada una, ¿no? Pero ese sería el circuito que hoy tenemos acá, mi aporte. Sí, evidentemente es cierto que no todo es color de rosa, ¿no? Pero veo que es sumamente eficiente. Totalmente. Yo te escuchaba antes, César, cuando vos decías que, digamos, Catastro no paró. Acá recién hace 14 días que ARBA comenzó a trabajar en la provincia de Buenos Aires, desde marzo. Yo he tenido trabajos parados desde marzo y retirarlos ahora hace 14 días, pero totalmente parados. Algunas cositas, es decir, el 3%, el 5%. Pero justamente para unir un poco lo que decía José Luis y Horacio, es cierto, de repente la culpa parte es nuestra, ¿no? Porque justamente Horacio decía que uno debe participar, y sí, no hace falta, digamos, directamente participar en política, pero a veces en los cuerpos técnicos, evidentemente, dentro de la línea que uno cree, ideología que cree conveniente, ¿no? Lógicamente, pero dentro de los cuerpos técnicos, porque ahí yo escuchaba también a José Luis, que es cierto, es decir, estuvo trabajando en equipo con abogados, escribanos y agrimensores. Bueno, veo que han sacado evidentemente mucho rédito, porque justamente decía que después entendieron, y bueno, no solamente hacer valer el derecho, sino hacer valer el derecho y el hecho, dentro de la tolerancia que corresponde, que eso se lo tenemos que dar nosotros. Y bueno, justamente es tema de equipo y de participación. La única forma de mejorar es participando. Pero bueno, depende todo también de la parte política, ¿no? Porque acá en provincia de Buenos Aires hoy día es muy verticalista, muy dirigista y es muy difícil. Pero la única forma de cambiar es realmente, como decía Horacio, trabajando, o ya sea dentro de los cuerpos técnicos, pero
dentro también de la parte política, ¿no? Porque no, si no, no, política siempre, digamos, hay que flexibilizar entre lo técnico y lo político. Lo mismo decía José María, si evidentemente el director ejecutivo es técnico, y bueno, el político tendrá donde apoyarse y le marcará la línea, que a veces la puede usar o no, pero por lo menos tenemos algo coherente como lo que tienen ustedes en Córdoba, que si ve, como decís, es cierto, no siempre es color de rosa, pero veo que están bastante bien orientados, ¿no? Eso me parece que lo que tendríamos que lograr. Y participando también en los colegios, ¿no? Porque es de donde se puede hacer fuerza para hacer esos cambios. Sí, es verdad. Evidentemente, si Catastro funciona, la profesión va a funcionar, porque el fiel reflejo de nuestra, frente a la sociedad, es el mejor reflejo de nuestra función social como profesión, ¿no? Totalmente. En una época se planteaba la formación de dirigencia, o sea, a través de los colegios, inclusive creo que fue algo que lo había planteado Fada ya en los años 90, de la formación digerencial de todo, en todas las asociaciones, de manera tal de ir forjando una presencia no en la política partidaria, sino en la política, cómo defender en la política de la profesión, dentro de la sociedad. Porque evidentemente tenemos que aprender, los gremialistas tienen su escuela, cada gremio tiene su escuela de formación gremial. O sea, el gremialista no nace ya como dirigente, sino tiene una formación previa. Lo mismo ha pasado con digamos, profesión que tenemos mucho vínculo, los escribanos. Los escribanos tienen una escuela de formación muy fuerte, a través de, creo que lo que hicieron punta fueron los del Colegio Notarial de la provincia de Buenos Aires, ahí en La Plata, tienen la escuela de formación, no solamente notarial, sino de formación dirigencial. Y lo mismo está pasando con los inmobiliarios, o sea, los desarrolladores inmobiliarios, las federaciones de inmobiliarias. Yo veo constantemente cursos de formación, y bueno, eso le está dando fortaleza frente a la sociedad. Nosotros lamentablemente nos conformamos con hacer la mensura, tratar de generar más horario, y dejamos que Catastro sea el tacho de basura de todos nuestros trabajos, ¿no? Porque prácticamente no sirve para nada. Si logramos que Catastro funcione como debe funcionar, va a ser la jerarquización de nuestra profesión en forma indirecta. Porque nosotros somos lo que damos y estamos alimentando al Catastro para que el Catastro dé respuesta. Si el Catastro no da respuesta, lo va a dar respuesta a cualquier otro organismo, y entonces empiezan las famosas direcciones de planeamiento, empiezan los arquitectos, ingenieros, y bueno, nosotros siempre atrás con la queja. Siempre somos los quejosos, que nos están sacando los trabajos, viste que esto, pero nunca generamos la propuesta, siempre estamos atrás, ¿viste? Por eso yo planteaba hoy el tema ¿no? Las propuestas de cambio frente a algo que está vigente, que está legislado, pero que nadie sabe cómo aplicar. Y bueno, el derecho real de superficie, en este caso específico, surgió como una necesidad, y esa necesidad la planteé yo, y no lo planteó un escribano, ni lo planteó no. Entonces, hay que tener iniciativa, tener coraje y tener capacidad. Yo creo que con capacidad técnica es difícil rebatir cualquier argumento, por más político que sea. O sea, la fundamentación técnica, la solvencia técnica hace. Y lamentablemente, muchos colegas nuestros, sobre todo los de la vieja camada, nos hemos quedado, ¿viste?, ahí con la mensura, y somos agrimensores de mensura, ¿viste? Y no esa amplitud técnica, pues nuestra formación tiene esa capacidad de tener una amplitud técnica, tanto en lo jurídico, en lo técnico, o propiamente en lo topográfico. Podemos hablar con escribanos, con abogados al mismo nivel en lo que hace a los derechos reales, y bueno, somos temerosos.
tenemos miedo de enfrentar, tenemos miedo de compartir, porque no sabemos cómo nos vamos a expresar, porque viste que ellos manejan derecho, manejan leyes y tienen otro lenguaje. Nuestro lenguaje también es el mismo. Tenemos nuestra formación, tenemos agrimensura legal, tenemos materia de catastro, pero lamentablemente parecería que la sociedad nos identifica como el profesional de la medida. El agrimensor es el profesional que hace mide el terreno, hace topografía y no esa formación integral, ese concepto integral que ya hace a la formación nuestra. Lamentablemente, mucha de la culpa la tenemos los propios agrimensores. Sí, sí. Porque no hemos identificado en la topografía, somos los topógrafos, somos los que manejamos. En una época éramos los exclusivos de los manejos del instrumento topográfico, entonces nos sentíamos autoridad. Y hoy ya cualquiera maneja una estación total, cualquiera maneja un GPS, cualquiera, y bueno, cualquiera maneja un SIG. Hasta hacen cartografía y hacen SIG. Entonces nosotros tenemos que darle el contenido. Yo creo que ahí totalmente. El contenido. Totalmente. El contenido es propio nuestro, de nuestra profesión, y es lo que tenemos que defender. Si sabemos defender nuestro contenido, difícilmente otras profesiones van a querer competir con nosotros o querer sacar nuestro trabajo. Comparto 100%, José Luis. Cerrá, A mí me parece que, yo tomo ahí lo que decía José Luis recién, el punto clave, como decía Tito Racañi, que me acuerdo siempre de esa frase, usted tiene que saber a dónde le aprieta el zapato. A nosotros el zapato nos aprieta en nuestra propia formación, como vos bien decías. Yo creo que así como la caridad, esto también empieza por casa, ¿no es cierto? Nosotros somos los que tenemos que dar el salto cualitativo, si no la sociedad no lo va a dar por nosotros. Nadie se va a poner a cambiar la estructura catastral de la provincia de Buenos Aires si los agrimensores no logran hacer comprender estas necesidades. Y esto que decías recién de cuando uno que por ahí el agrimensor es más visto como un técnico y mirado a sí mismo inclusive como un técnico, como un hombre que le gusta el campo, que le gusta medir. Si vos le preguntás a cualquiera de los chicos jóvenes, o incluso a nosotros mismos, ¿por qué estudiaron agrimensor? Y porque a mí me gustaba el campo, porque me gustaba salir, andar a caballo. Bueno, pero la actividad nuestra excede mucho ese territorio, y nosotros lo hemos abandonado. Hay un problema de formación. A mí, ya a esta altura, me parece que la universidad tiene que dar un salto, porque hay que ir a la educación, que es a donde está el origen de todo. Nuestra carrera necesita, tal vez incluso hasta una suerte de especialización, como hacen otros países, que le dan distintas orientaciones a la carrera. Y a mi modo de ver, nosotros necesitamos profundizar enormemente el estudio del derecho. Eso que nos hemos convencido con el tiempo, que nosotros somos diferentes a los ingenieros, que ellos no pueden hacer mensuras porque nosotros estudiamos agrimensura legal, ya no va más, muchachos. O sea, nosotros tenemos que ser tan juristas como un escribano, en lo que nos compete. Obviamente no somos abogados ni tenemos que serlo, pero en lo que se refiere a la aplicación territorial de los derechos reales, nosotros tenemos que estar a la altura de discutir con un abogado y con un escribano, y para eso hay que estudiar. No alcanza con la agrimensura legal. Yo lo primero que haría sería borrar esa materia. Nosotros tenemos que estudiar derecho, tenemos que tener 4 o 5 materias de derecho: introducción al derecho romano, civil 1, civil 2, derecho administrativo como mínimo, y eso sería quizá agregar un año más a la carrera, pero de esa manera el agrimensor va a poder ponerse a la altura, como decías vos, José Luis. Yo siempre lo digo, el agrimensor se tiene que poner saco y corbata. Nosotros estamos acostumbrados a vestir de una manera porque nuestra vida, pero cuando se toman las decisiones, en los lugares donde se deciden las leyes, donde se deciden los directores, los ministros, hay que tener corbata. Y acá los que usan corbata son los abogados y los escribanos.
Los agrimensores andamos de vaquero y camperita. Esto es una representación gráfica nada más, ¿no es cierto? Sí. Pero significa que vos puedas sentarte. Yo hace unos años que soy perito del Poder Judicial, que es un sueño que siempre tuve, y esperé, digamos, hasta consideraba que uno necesita un poco de experiencia para entrar en eso. Y uno se tiene que sentar con un secretario de un juzgado, con un abogado, a veces con audiencia, donde te bombardean los abogados, el secretario, el juez. ¿Cómo te pones a defender una posición sobre los conflictos jurídicos que hay en general sobre las propiedades? Que los conflictos son siempre sobre la cosa, porque la forma de los actos jurídicos normalmente están bien cubiertas, porque hay un escribano, instrumento público, tanto los problemas de los juicios siempre vienen por la cosa, por la mensura, por la parcela. Pero uno tiene que tener argumentos jurídicos para poder discutir de igual a igual. Y eso es un problema de formación. Nosotros necesitamos revisar por lo menos los que quieran dedicarse a esto. Por eso digo, a lo mejor hay que especializar la carrera y También. podrá ser una rama, podría ser el catastro, otro podría ser la cartografía, pero la mensura necesita dar el salto. Hemos tenido cambios muy importantes. Las leyes de catastro que se han hecho en esta última década le han cambiado la cara a la agrimensura, nos han cambiado económicamente, en la inserción social, pero todavía no está terminado el trabajo. ¿Ustedes saben cuántas veces aparece la palabra mensura en el Código Civil? Una sola vez. ¿Y saben para qué? En la parte del capítulo de los contratos, de la compra-venta, dice: los gastos de la compra-venta corren por parte del propietario, tales como la mensura, los impuestos y los estudios de título. O sea, nosotros para el Código Civil la mensura es un gasto. Ese es el lugar que tenemos en el ordenamiento jurídico del país, cuando en realidad somos la tercera pata por lo menos del derecho de propiedad, el título, el modo y la cosa. Nosotros somos los que definimos la cosa. Mire, el objeto que está en toda transacción inmobiliaria es lo más importante. Y sin embargo, la cosa está ahí en el aire. Yo creo que debemos tener como objetivo, a mí me gustaría, la mensura tiene que llegar a ser un instrumento público finalmente. La vieja bandera de la ley 2440, que ahora hizo un camino con esta nueva ley, paso, pero todavía no está logrado. El agrimensor tiene que ser un oficial público, la mensura tiene que ser de la fe público, ¿no es cierto? Y tiene que formar parte de todo el proceso de la transmisión y constitución de los derechos reales. Pero para eso los agrimensores tienen que estar preparados. Si mañana viene un ilustre jurista en el Congreso y sanciona una ley que nos da esas facultades, nosotros no la podemos afrontar. No la podemos afrontar. Mirá, Juan, perdóname que te interrumpa porque es una idea que tenía, ¿no? En los años 80 yo era profesor adjunto de la cátedra de catastro en la Facultad de Ingeniería de Agrimensura ahí en Rosario, junto con Carlos Bianco, y habíamos creado la unidad de ordenamiento territorial, se llamaba, que era el conjunto de materias. Estaba planeamiento, estaba agrimensura, dos agrimensuras legales y catastro y evaluaciones. Yo daba la parte de evaluaciones. Y ya en ese momento se planteaba la necesidad de la función social del agrimensor. O sea, no solamente nos tendría que respetar la sociedad por el título que ostentamos, sino por el servicio que brindamos. Y dentro de lo que era esta unidad de ordenamiento territorial, se generaba lo que se denominaba derecho territorial. El derecho territorial es que involucra no solamente los derechos reales, sino también de derecho administrativo, porque catastro forma parte de la administración pública. Pero también nuestra actividad profesional tiene que ver mucho con el derecho administrativo. Entonces, nosotros estamos una sola interrupción. El nuevo Código Civil
le ha teñido al viejo Código Civil una impronta administrativa muy grande. Claro. Ha cambiado muchas cosas que el Código mismo las delega, las va delegando en el derecho administrativo. Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos que revalorizar. Revalorizar no copiando, no queremos, porque siempre nos han cuestionado que queremos ser más escribanos que los escribanos, queremos ser más abogados que los abogados, porque siempre cuando hablamos en términos de derecho, siempre nos dicen, pero ¿usted qué se creen, un abogado? No, lo que nosotros hablamos es derecho territorial, que es una integralidad. Entonces yo creo que esos conceptos son los conceptos ideas que tenemos que ir generando para que tengan la fuerza suficiente para que nosotros nos permitan comunicarnos con la sociedad, porque antes siempre decíamos el lenguaje comunicacional de la agrimensura hacia la sociedad es el lenguaje cartográfico. Nosotros hablamos por la cartografía. Y la cartografía hoy día la genera cualquiera, genera para distintos usos y ya perdimos esa exclusividad. Tan exclusivos éramos que hasta el Instituto Geográfico Militar tenía la potestad de autorizarte a vos a generar cartografía o no en la antigua ley de la Carta. Entonces, hasta era relativo nuestro lenguaje comunicacional, que era la cartografía. Entonces, hoy ya tenemos que hablar de ordenamiento territorial, de las nuevas necesidades sociales, porque la sociedad es la que va generando, y la sociedad va a jerarquizar o va a respetar la profesión en función del servicio que le está brindando o la calidad del servicio que le está brindando. Si ese servicio que es requerido por la sociedad lo puede dar la agrimensura, será respetado. Y si no le da la agrimensura, él buscará en otra profesión que le pueda brindar ese servicio. Y lamentablemente estamos perdiendo mucho campo, un montón de actividades por nuestra falta de capacidad y sobre todo de formación. Tener formación, una amplitud de formación. Nos encerramos muchos años, creíamos que éramos los expertos de la medida, llegamos hasta medir el micrón y a la sociedad no le sirvió de nada. Es decir, lo que tenemos que tener es un concepto claro. ¿Cuál es nuestro rol social dentro de esta sociedad que nos movemos? Y sobre todo la necesidad. Las profesiones son importantes para la sociedad en función de los servicios que le prestan. Bueno, clarito, José. Ahí tenemos un delegado de la Academia Nacional de Agrimensura que tomó nota de toda la propuesta. Que se lleve el video para la próxima reunión. No, la verdad que es muy interesante todo lo que han dicho. Yo comparto muchas cosas. No creo que, como dijo José, que la cartografía la haga cualquiera tampoco, porque hay muchas cosas que son muy propias de nosotros. Pienso que es interesante esto que planteaba Juan de especialidades. Ya la carrera da para eso, o sea, hay todo un aspecto sacar ramas geocartográfico, o si quieren llamarlo más modernamente geomático, pero también es muy importante conservar lo que tenemos, digamos. O sea, mi posición siempre ha sido, digamos, sumar a lo que existe, que es muy bueno, y hasta más le digo, la experiencia que nosotros tenemos en Argentina y Uruguay, que se llama agrimensura, digamos, rioplatense, es envidiada por todos los otros países de Latinoamérica, y eso es un valor enorme que tenemos. Pero además no tenemos que olvidar otras cosas, como por ejemplo hemos olvidado el tema del ordenamiento territorial, el tema de la planificación territorial. Fíjense ahora el problemón que tenemos en la provincia de Buenos Aires, la toma de tierras, que por un tema de mala distribución. O sea, son cosas que realmente tenemos que sumar, digamos. Y por ahí, como dicen, y yo lo acepto y lo defiendo además, de que hay que especializarse, o sea, por ahí dedicarse. Uno sale con... El médico es genérico, pero después, bueno, está el cirujano, se dedica a alguna especialidad, y nosotros, ya nuestra carrera merece ese tipo de consideración, ¿no? Así que bueno, por supuesto que es muy interesante.
creo que hay que agradecerles a todos, a ustedes, cada uno de ustedes, todo lo que han dicho. Esto queda grabado. Lamentablemente tendríamos que cortar por un tema de formato, si quieren llamarlo así. Acuérdense que las cosas muy largas hoy no se escuchan o no se leen, y es tan importante lo que han dicho que por ahí tendríamos que modulizarlo, digamos, o sea, crear módulos para que la gente en sus tiempos los pueda ir leyendo. Así que bueno, queda agradecerles a cada uno de ustedes, Juan, Roberto, José Luis, César. Espero que sigan participando con otras visiones. Creo que esto no se acaba en una charla o en 2 charlas, merece más y lo vamos a seguir convocando. Horacio, ¿querés terminar? Sí, yo igual que vos creo que muy rica fue la charla, bueno, como todas las charlas que venimos teniendo. Agradecerle a todos los colegas que quieren aportar, porque en realidad la búsqueda que teníamos con José, que proponíamos, era dejar testimonios que le ayuden a los jóvenes a mejorar la profesión. Esa era la idea que nos moviliza, de tratar de aportar la experiencia que existe en el país para que todos los jóvenes vean cómo se desarrolla, cómo se puede desenvolver un agrimensor y cuáles son las cosas que a partir de la experiencia permiten a los demás ir desarrollando su propia experiencia agrimensuril. La profesión tiene muchas necesidades y bueno, yo creo que nosotros las resumimos bastante en esta última charla y espero que sea de utilidad para quienes la vean en el futuro. Gracias a todos. Bueno, que tengan buenas noches, gracias a todos. Esto va a estar colgado pronto en la web, como las otras charlas. Sería bueno que lo vayan difundiendo también. Charla entre agrimensores.online. Y bueno, y tienen la oportunidad de verse ustedes y seguir participando con nosotros en esta iniciativa. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo a todos. Bueno, Un abrazo a todos. muchas Chao. gracias y muchas gracias, José, por hacerme participar. Realmente fue un gusto conocerlo a todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Chao, chao.